he eliminado varios vídeos relativos a la exposición del fraude de la Watchtower, debido a que el móvil que usaba no me permitía grabar bastante contenido en menos material y ya era muy antiguo. He decidido, por tanto, subir menos cantidad en más material y más abreviado. Además, aprovecho para responder a un pobre hombre que en uno de estos vídeos me decía que me animara a volver a la Watchtower, que me animara a volver, y lo decía un expulsado. Claro, un expulsado. El tema es que yo no soy un expulsado. Yo abandoné voluntariamente esa secta. Tras descubrir lo que era. 8 peces gordos que viven a cuerpo de rey, a todo lujo, en casas lujosas, en una región llamada Tuxedo Park y también en un megapolígono ubicado muy cerca de esa región, en Warwick. Todo construido con el dinero de los adeptos. Por eso hay que usarlos como monigotes andantes para vivir lujosamente. Siempre, hace muchos años, los líderes de la secta no vivían tan lujosamente. Pero a medida que esto va progresando, el lujo, hay que en mayor medida convertir a la feligresía en monigotes. De ahí la necesidad de hacer al adepto un cliché andante. Siempre queda bien, siempre queda muy bien con quien sea, con aras de que a lo mejor esa persona se sienta atraído a la secta y siga permitiendo que vivamos a cuerpo de rey. Y sobre todo es importante, los libros, la literatura, si usted se va a la librería JW Library, verá que no hay libros, no hablo de atalayas ni de despertar, sino de libros anteriores a inicios de la década de los 70. Se ahorraron 95 años de historia. El resto nos vamos a deshacer. No nos interesa que el adepto lea ahí. Al mismo tiempo vamos a acusar a los otros de ser apóstatas cuando hacen citas de Russell, de Rutherford, decir que las manipulan, pero así, bueno, venga, porque ustedes no las colocan. Pero esos 95 años de historia a la basura. No sirven, no queremos, no nos interesa. Queremos seguir viviendo aquí y usarte como un cliché andante. Nosotros somos el esclavo fiel y prudente, los iluminados, pero al mismo tiempo hay que jugar con que nos podemos equivocar, si bien hace décadas dijimos que éramos un profeta de la clase de Jeremías, pero ahora ya no. Así cambian las cosas, son tretas de esta secta destructiva y demoníaca. Demoníaca. En el 15 de febrero de 1956 se editó la secta una atalaya de esa fecha que decía que Johannes Greber realmente los espíritus en los cuales él cree, los espíritus de demonios, le ayudaron a llevar a cabo su traducción. Pese a que lo sabían, que su esposa estuvo utilizando la satánica Ouija para, con ayuda de los demonios, traducir porciones de su Biblia, años más tarde, en un libro titulado Asegúrense de todas las cosas,
citan la Biblia de Greber por ser igual a la de ellos en varios textos de la Biblia. Al mismo tiempo, al niño le dice, no puedes ver Harry Potter, que estás con el demonio si lo ves. Esa es la careta de los 8 veces gordos, chupadores y vividores y satanistas. Satanistas, no me hace falta coger un librito y hacer una manipulación con una técnica del espejo. Es que sí, algunas son pareidolias, cuando uno tiene que hacer tanta técnica del espejo por vueltas. Pero lo que aparece en el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso de la tierra y en otros muchos libros, a saber lo que aparece en la página 93 de dicho libro, en la página 243 no es ninguna pareidolia. Una pareja, un matrimonio, no tiene un cuadro con un macho cabrío. Suele tener un cuadro en su dormitorio con su hijo, su hija, su esposo, pero no con un macho cabrío que representa a Satanás. Ahí no hace falta hacer técnicas de espejo. Sean fieles el uno al otro. Pero ¿quién lo dice? Claro, hay que ser fiel a tu cónyuge. No se puede ser un fornicario, un adúltero. Pero ¿quién lo dice? Lo dicen aquellos que en la página 93 de dicho libro utilizan a una actriz del mundo de la cochinada llamada Pascal Petit, de una revista asquerosa del mundo de la pornografía llamada Stern, y la cogen los mismos. Dime de qué presumes y te diré de lo que eres. David Splain. Nosotros no somos falsos profetas, porque nunca hemos dicho, Jehová me ha dicho. Las cosas pueden ser explícitas o implícitas. Es sentido común. Se puede decir, Jehová me ha dicho, o se puede decir lo mismo, pero implícitamente. Al final, tanto monta tanto. Y en ese sentido, en las Ad Despertat de antes de fines del pasado siglo, hasta el mediados de los 90, decía así. Esta es, por ejemplo, la del 22 de enero de 1993. Dice, la promesa del Creador de establecer un nuevo mundo y pacífico antes que desaparezca la generación que vio los acontecimientos de 1914. No la generación traslapada, como dicen ahora, sino los que vieron. Era la promesa procedente del Creador. Es decir, lo decía Jehová. Que no hay más diferencia de decir Jehová me ha dicho. Hay que usar el sentido común. Igualmente su libro, en su página 154, decía exactamente lo mismo. Incluso ponía un dibujito donde algunos de la generación que vivió en 1914 verán el fin de este sistema de cosas y sobrevivirán. Igual que la aparición de 1975. De hecho, en un folleto de la secta llamado Nuestro Ministerio del Reino, decía que ya había hermanos que están vendiendo sus propiedades para predicar hasta que venga ese año. Está ahí, eso aún lo tienen ahí. Bueno, ese aún lo tienen ahí. Esa literatura aún la tienen ahí. Porque es de esos folletos. Lo que no tienen es libros del 73 para atrás. Eso lo quitaron todo. Porque hay mucha cosa que no interesa. En el mismo libro, por modificar un poco, es muy interesante que en la página 53, con respecto al texto de 1 de Juan 5:7, 3 testigos celestiales, el Padre, el Verbo y el Espíritu o la Palabra, y que dan testimonio en el cielo siendo Dios, dicen, un ejemplo notable es 1 de Juan 5:7. En la versión Valera de 1934, el texto dijo,
porque son los tres que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Sin embargo, estas palabras no aparecen en ninguna de las muy antiguas copias de la Biblia. Pues sí, en un manuscrito muy pequeñito llamado R, del siglo V, está en el margen. Además, también era conocido y ampliamente usado por autores como Prisciliano, que lo cita en el año 380. En el Códice Rabiano, también en Casiodoro de Italia, en el siglo V, año 480, también lo cita. En un manuscrito del siglo V, también lo cita. Además, también tenemos en el siglo V las afirmaciones, era utilizado para contrarrestar las creencias arrianas de los invasores vándalos, y era usada por cristianos norteafricanos. Y lo cita palabra por palabra Cipriano de Cartago en el año 250. De hecho, el texto, si se quita, hay un problema. Por ejemplo, los tres testigos terrenales son neutro. Sin embargo, utiliza estos tres en plural masculino. Este pretexto solo se justifica, lógicamente, si hay un contexto inmediatamente anterior donde utiliza a tres masculino plural. Efectivamente, el Padre, la Palabra y el Espíritu, que son Dios. En fin, esto lo omite el libro y la literatura de su secta. No en vano, en el mismo libro, insisten en que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Vamos a ver lo que dice un destacado erudito en griego, A.T. Robertson, en su comentario, en su página 292, dice así: otro consolador en relación a Juan 14, 16. Alon parácleton, otro de la misma clase, alon, no heteron, además de Jesús, que viene a ser nuestro paracleto, ayudador, abogado. Esta antigua palabra ya en Demóstenes, de paraclea, se empleaba de un consejero legal, de un abogado, de uno que defiende la causa de otro. 17. El espíritu de la verdad. En contraste al espíritu de error, al cual, género gramatical neutro, concordando con neuma gramatical, pero que queda correctamente traducido al castellano como al cual, no a lo cual. El masculino ekeinos, versículo 26, es una persona, no una mera influencia. Vemos que, bueno, los eruditos en griego, que los libros de la secta omiten, dicen otra cosa diferente, a lo que empezaron a elucubrar una serie de adictos a la piramidología pagana a partir solo de finales del siglo XIX. Cuidado con esta secta, es un fraude, sálgase de ella, es también Babilonia la Grande.